El sol ya comenzaba su descenso detrás de las colinas, bañando generosamente el jardín con sus últimos rayos dorados. Estaba regando las plantas, casi perdida en el murmullo tranquilizador del agua deslizándose por las hojas, cuando de repente lo vi. Mi vecino. Estaba allí, al otro lado del seto, agachado junto al agujero en la valla. Llevaba la camisa desabrochada en el pecho y sostenía un destornillador con manos firmes. Para mi sorpresa, me encontré observando absorta cada movimiento de sus brazos, el rastro apenas visible de sudor en su cuello. Una escena tan simple, tan cotidiana, pero algo dentro de mí se agitó. Cobró vida. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, y mi propia voz me sonó inesperadamente alta. Él levantó la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos oscuros me miraron directamente, y una sonrisa leve, ligeramente torcida, se dibujó en sus labios. No estaría mal, respondió. Parece que esta valla ha decidido tener vida propia. Dejé la manguera y crucé la pequeña puerta hacia su jardín. La hierba fresca era agradable y fría bajo mis pies descalzos, y con cada paso, el aire parecía volverse más denso, cargado del calor del atardecer. Me arrodillé a su lado, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Mientras me explicaba qué había que hacer, sentía cómo su voz grave llenaba el espacio entre nosotros, envolviéndonos. Sonaba tranquila, pero con un tono especial, cómplice, que hacía que cada palabra pareciera un pequeño secreto, destinado solo para mí. Trabajamos en silencio, pasándonos las herramientas. A veces, nuestras manos se rozaban fugazmente, cuando él me daba un tornillo, o yo, a él, una tabla de madera. Y cada vez, pequeñas chispas, como descargas de electricidad estática, recorrían mi piel. No podía evitar preguntarme si él sentiría algo parecido. Los pensamientos se arremolinaban, la imaginación dibujaba escenas. Qué fácil sería ahora, inclinándome un poco más, rozar sus mejillas con mis labios, fingiendo que solo intentaba alcanzar un clavo caído. Finalmente, cuando la valla estuvo reparada, me puse de pie. Limpiándome las manos torpemente en el delantal, no sabía cómo despedirme, qué decir. Él también se levantó, estirando la espalda, y por un breve instante me pareció que el mundo entero a nuestro alrededor se había detenido. Su mano se alzó de repente hacia mi cara. Apartó una pequeña hoja que se había enredado accidentalmente en mi cabello. Su toque fue tan ligero, casi imperceptible, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco y empezara a latir deprisa, como un pájaro asustado. Gracias por la ayuda. Su voz sonó muy baja, casi un susurro. Yo solo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Me di la vuelta bruscamente y volví a mi jardín, pero sentía su mirada en mi espalda. Intensa, cálida, persistente. Mientras recogía la manguera olvidada en la hierba, me descubrí pasando los dedos por el lugar de mi mejilla que su mano acababa de tocar, recordando el calor de su piel. Esa noche, ya en la cama junto a mi marido, Carlos, no pude evitar las comparaciones. Su respiración, regular, medida, como el tic-tac de un reloj. Ese ritmo familiar siempre había sido para mí un símbolo de estabilidad, de esa seguridad que tanto valoraba en él. Pero ahora, en la densa oscuridad del dormitorio, mis pensamientos volvían obstinadamente a los acontecimientos del día. Al brillo enigmático en los ojos del vecino, Mateo, a la excitación apenas perceptible por su cercanía. ¿En qué pensaría él ahora? ¿Volvería mentalmente a nuestra conversación, al trabajo en la valla, a esos roces fugaces? El silencio de la casa, de repente, me pareció opresivo, asfixiante. Salí con cuidado de la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí se veía el jardín y la valla que acabábamos de reparar. Y más allá, su casa, sumida en la penumbra. No se veían siluetas en las ventanas, pero una débil luz en la cocina sugería que él, quizás, aún no dormía. Me quedé inmóvil junto a la ventana, envuelta en la fresca brisa nocturna, sintiendo claramente cómo algo dentro de mí, dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar lentamente. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero cuando finalmente volví bajo las sábanas, mis pies estaban helados, y mis pensamientos, en cambio, eran más ardientes e inquietos que nunca. Llegó la mañana, pero los ecos de la tarde anterior todavía resonaban insistentemente en mi cabeza. Me levanté antes que Carlos, procurando moverme lo más silenciosamente posible, temiendo romper con un movimiento descuidado la frágil quietud matutina de la casa. El sol apenas asomaba por el horizonte, inundando la cocina con tonos suaves y pastel.
Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana. Desde allí se veía perfectamente la valla reparada, un recordatorio tan visible, físico, de lo intangible que había surgido entre Mateo y yo ayer. El día transcurrió con su ritmo habitual, medido y predecible. Preparé el desayuno, ordené las habitaciones, revisé si todo estaba en la lista de la compra. Carlos se fue a trabajar, dándome el beso acostumbrado en la mejilla al despedirse. Rápido, casi maquinal. De repente, me sorprendí pensando, ¿cuándo exactamente dejé de sentir algo con estos gestos rutinarios? ¿Cuándo la costumbre y la rutina desplazaron por completo el deseo vivo, el impulso sincero? El jardín definitivamente necesitaba atención. El viento arremolinaba las hojas doradas caídas, y decidí que barrerlas sería una excelente manera de distraerme un poco, de ocupar mi mente con algo. La escoba susurraba rítmicamente sobre el sendero, y ese sonido monótono me daba una ilusión de orden y control sobre la situación. Pero entonces sentí su presencia incluso antes de verlo. Primero, un ligero crujido de la grava bajo sus pies. Luego, una sombra que pasó fugazmente por el rabillo del ojo. ¿Otra vez trabajando? Su voz, cálida e inesperadamente cercana, llegó con la ráfaga de viento. Levanté la vista. Estaba de pie muy cerca, vestido con una camisa gris ajustada, con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Y comprendí. Llevaba un rato allí parado, observándome. Extrañamente, ante ese pensamiento, una parte de mí se estremeció de emoción. Las hojas no se barren solas, respondí, tratando de que mi voz sonara despreocupada y ligera. Se acercó más y, sin pedir permiso, tomó la otra escoba que estaba apoyada contra la pared de la casa. Sus movimientos no podían calificarse de elegantes, se sentía en ellos la fuerza masculina, pero al mismo tiempo había una delicadeza sorprendente que me desarmaba por completo. No necesitábamos palabras. Entre nosotros se instaló un silencio cómodo, lleno de significados no expresados, comprensibles sin explicaciones. Poco a poco, el jardín fue adquiriendo un aspecto cuidado. Cuando las últimas hojas estuvieron recogidas en la bolsa, sentí inesperadamente un extraño vacío interior. Me quité los guantes. Noté que mis manos temblaban ligeramente. Él también se detuvo, apoyándose en su escoba, y su mirada estaba fija en mí. ¿Quieres un vaso de agua?, ofrecí, más para llenar la pausa que había surgido que por una sed real. Él asintió, y juntos nos dirigimos hacia la casa, a la cocina. Su sola presencia aquí cambiaba la atmósfera misma de la casa, hacía el aire más denso, como cargado de posibilidades ocultas. Serví 2 vasos de agua. Al pasarle el vaso, sentí de nuevo el roce fugaz de nuestros dedos. Insignificante, casual, pero una oleada de calor repentino recorrió mi piel otra vez. Nos sentamos a la mesa de la cocina, cada uno con su vaso. El agua permanecía casi intacta. Mateo jugaba distraídamente con el borde del vaso. Sus dedos largos y finos se movían con un ritmo hipnótico. A veces pienso en lo diferentes que pueden ser las vidas que llevamos, dijo de repente, inesperadamente. Su voz sonaba baja, casi un susurro. No respondí. Simplemente no sabía qué decir. En mi cabeza daban vueltas pensamientos muy similares, pero no me atrevía a verbalizarlos. El silencio volvió a envolvernos, volviéndose cada vez más denso. Parecía que el tiempo ralentizaba su curso, y el espacio invisible entre nosotros se reducía inexorablemente, aunque ni él ni yo nos movíamos de nuestro sitio. Dentro de mí reinaba una confusión total. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo comportarme? Me sentía completamente perdida, como disuelta en mi propia vida, tan familiar. Pero su presencia silenciosa a mi lado, paradójicamente, me brindaba una extraña sensación olvidada hacía mucho tiempo. La sensación de no estar sola. Y entonces, de repente, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Su mano rozó suavemente mi mejilla, y sus labios encontraron los míos. No hubo ni un segundo de duda, ni la menor vacilación. El beso fue muy corto, un roce casi ingrávido, pero lo sentí con cada célula de mi ser. Nos apartamos el uno del otro, ambos respirando agitadamente. No hubo excusas ni disculpas, simplemente nos miramos, y en esa mirada estaba el reconocimiento silencioso de lo que acababa de suceder, de lo que había estado latente entre nosotros desde el primer encuentro. Se levantó lentamente, dejando sobre la mesa el vaso de agua casi lleno. Se acercó a la puerta, pero antes de salir,
se volvió por última vez. «Gracias por el agua», dijo en voz baja y se fue. Me quedé sentada sola en la mesa. El sabor de su beso todavía persistía en mis labios. El eco de sus pasos que se alejaban, en mi cabeza. Comprendía claramente. Esto no había sido un error, ni un impulso pasajero de pasión. Era una grieta, aparecida de repente en la superficie lisa de mi vida tan medida, tan controlada. Una parte de mí exultaba, sintiéndose más viva que nunca. La otra, sin embargo, se encogía de miedo ante las consecuencias de lo que acabábamos de empezar. Esa misma noche, cuando Carlos, al volver del trabajo, empezó a contarme sobre su día, me costó un esfuerzo enorme obligarme a escuchar. Sus palabras llegaban a mis oídos como un eco lejano, un murmullo confuso que se disipaba en el aire sin llegar a adquirir un significado claro. Mis pensamientos seguían allí, en la cocina, durante el día, reviviendo una y otra vez el fugaz roce de sus labios, el calor de su mano en mi mejilla. Intenté sinceramente concentrarme, asentía en los momentos adecuados, murmuraba algunas frases automáticas y rutinarias como respuesta. Pero mi corazón latía a un ritmo completamente diferente. Cuando por fin terminó su monólogo, tuve la firme sensación de encontrarme en un lugar muy lejano, totalmente distinto. Cuando Carlos finalmente se durmió, me giré hacia la ventana. Detrás del cristal, el jardín se hundía en las sombras de la noche. La valla recién reparada se recortaba como una silueta oscura contra el cielo nocturno. Un poco más allá, se veía la casa de Mateo, también sumida en la oscuridad, pero una tenue luz en la ventana de la planta baja insinuaba que él aún no dormía. Me pregunté de nuevo, ¿estaría pensando en mí ahora? ¿Sentiría él también esa extraña pesadez después de nuestro beso? ¿Esa dolorosa urgencia de todo lo que quedó sin decir? La mañana me recibió con su rutina habitual y cotidiana. El desayuno. Las tareas domésticas urgentes. Un par de llamadas telefónicas sin importancia. Carlos, antes de irse a trabajar, me besó en la mejilla. Un gesto tan habitual que casi no lo noté. Tan pronto como la puerta de entrada se cerró tras él, me envolvió de nuevo el silencio de la casa vacía. Normalmente, llenaba este vacío haciendo listas de tareas, con música suave de fondo o con el murmullo bajo del televisor. Pero hoy, ese silencio parecía especialmente pesado, casi tangible. Decidí salir al jardín para airearme un poco. El aire fresco de la mañana ayudó a aclarar ligeramente mis pensamientos, aunque parecía que cada rincón de este jardín me recordaba obstinadamente a él. La escoba, todavía apoyada contra la pared de la casa. La mesa de la cocina, donde nos sentamos a beber agua. Incluso esa maldita valla. Todos eran testigos mudos de su presencia, de su cercanía. Me dejé caer en el banco de piedra, ofreciendo mi rostro a los primeros rayos cálidos del sol. Cerré los ojos. Intenté recordar cuándo fue la última vez que me sentí así. Tan viva, tan intensamente consciente de cada pequeño detalle del mundo que me rodeaba. Las horas transcurrían lentamente. El día se deslizaba perezosamente hacia la tarde. Los colores del cielo cambiaban, y con ellos cambiaba también mi estado de ánimo. La confusión y el desconcierto matutinos dieron paso gradualmente a una calma vespertina. Pero era una calma extraña, llena de una silenciosa expectación. Me sentía dueña de mi casa, en mi barrio de siempre, pero con la llegada del crepúsculo algo cambió sutilmente. Como si una puerta secreta se hubiera abierto dentro de mí y ya no pudiera, ni quisiera, ignorar lo que había al otro lado. El sonido agudo de la puerta del jardín al abrirse me sacó de mi ensimismamiento. Me volví y lo vi entrar, con esa naturalidad cautivadora que siempre me desarmaba. En sus manos llevaba una pequeña maceta de barro con unas delicadas flores blancas, y la sonrisa en su rostro era tan suave y ligera como el susurro de las hojas al viento. Vi estas flores y pensé que quizás te gustarían, dijo, acercándose lentamente a mí. Tomé la maceta de sus manos, sintiendo de nuevo el roce fugaz de nuestros dedos. Su cercanía me llenó de una extraña mezcla de paz y ligera ansiedad. Volví a sentarme en el banco, moviéndome instintivamente para dejarle sitio a mi lado. Él entendió mi invitación silenciosa y se sentó junto a mí. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de la fina tela de mi blusa. Nos quedamos sentados en silencio. Las palabras parecían superfluas, innecesarias. Los minutos pasaban lentamente. La brisa ligera jugaba con mi cabello,
enredando suavemente los mechones. Él levantó la mano y con mucha delicadeza apartó un mechón rebelde de mi cara. Su toque fue casi ingrávido, pero lo sentí como una descarga eléctrica que recorrió desde mi piel hasta algún lugar profundo de mi interior, tocando las cuerdas más ocultas de mi alma. Finalmente, reuní el valor para hablar. Mi voz sonó baja, casi un susurro, como si temiera romper este frágil encanto del momento. No sé, ¿qué estamos haciendo? No respondió de inmediato. Primero, su mirada se fijó en algún punto lejano, en la línea del horizonte. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. A veces no se trata de entender, sino simplemente de sentir. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Cerré los ojos, dejando que su voz se mezclara con el suave murmullo del viento entre las ramas de los árboles. Sabía que tenía razón. Había algo en todo esto que escapaba a la lógica, que desafiaba todas las reglas establecidas, todas mis ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí una punzada aguda y repentina de pérdida. Cada vez que se iba, el mundo a mi alrededor parecía volverse un poco más vacío. Me quedé sentada en el banco, siguiendo con la mirada su figura que se alejaba, que se disolvía lentamente en las sombras crecientes del crepúsculo al otro lado de la valla, llevándose consigo una parte de mí. Esta agudeza de la novedad, esta repentina sensación de pérdida me hicieron darme cuenta. Esto no podía seguir así por mucho tiempo. Mi vida, tan ordenada, construida sobre reglas inquebrantables y previsibilidad, comenzaba a derrumbarse. En las noches siguientes, al acostarme, ya no me volvía hacia la ventana. Ya no quería buscar la luz en su casa. No quería alimentar esa esperanza silenciosa y fantasmal. Pero mis sueños no me daban tregua. En ellos siempre estábamos juntos, en un jardín mágico sin vallas, sin límites. Solo nosotros dos, y el eco de todo aquello que no nos atrevíamos a decir en voz alta durante el día. Y cuando despertaba, el mundo real me recibía con su frialdad habitual. Pero algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. Sabía que esto no era el final, era solo el principio. Y por mucho que intentara resistirme, por mucho que quisiera volver al camino anterior y seguro, la senda ya estaba trazada. Y cada nuevo paso me acercaba inexorablemente a él, a Mateo, a lo desconocido, a lo inevitable. El día comenzó con una nota engañosamente tranquila. El cielo estaba completamente cubierto por nubes grises, y el lejano rumor de la ciudad se mezclaba con el suave susurro de las hojas en el jardín. Carlos, como de costumbre, se había ido a trabajar temprano, dejando tras de sí el silencio habitual de la casa vacía. Yo deambulaba sin rumbo por la cocina, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. La monotonía de la vida doméstica me envolvía por todos lados. Parecía que cada objeto, cada rincón, susurraba sobre el orden establecido desde hacía mucho tiempo. Sobre la rutina, sobre gestos repetidos día tras día. Sentí una necesidad imperiosa de salir de casa, de cambiar de aires, de respirar otro aire. Mi coche llevaba varios días parado. No arrancaba, y esto servía de excusa perfecta para quedarme en casa, sumergiéndome en la sensación de espacio cerrado. Pero hoy decidí firmemente no sucumbir a ese sentimiento. Me puse un abrigo ligero, cogí mi bolso y salí a la calle. Sin ningún plan concreto. Solo con el deseo de moverme, de ir a alguna parte, de escapar de esta jaula aunque fuera por un par de horas. No esperaba en absoluto verlo allí, junto a su coche. Estaba en cuclillas, inclinado sobre el capó abierto, y miraba algo con concentración en el motor. Al verme, se enderezó, limpiándose las manos sucias con un trapo. Una sonrisa apareció en su rostro de forma tan natural, como si mi presencia fuera justo lo que faltaba en ese día nublado. ¿Todo bien?, preguntó, y sus ojos oscuros buscaron los míos. Asentí, aunque sentía que mi mirada confusa me delataba por completo. Definitivamente, había algo en él que derribaba fácilmente todas mis barreras defensivas, que me hacía sentir vulnerable e indefensa. Mi coche no arranca, admití finalmente. Pensé en dar un paseo, airearme un poco. No dudó ni un segundo. Cerró decididamente el capot de su coche y se dirigió hacia mí. Sus pasos eran firmes, pero pausados, como si temiera romper el frágil equilibrio que se había establecido entre nosotros. «Déjame llevarte», propuso.
Hoy no tengo nada urgente de todos modos. Mi primer impulso instintivo fue negarme. Comprendía perfectamente. Aceptar significaba cruzar otra línea invisible, añadir un nuevo capítulo a esta historia silenciosa que estábamos escribiendo juntos. Pero las palabras de rechazo no salieron de mis labios. En lugar de eso, asentí en silencio. El interior de su coche resultó ser pequeño, pero acogedor, creando una sensación de intimidad. En el aire flotaba un sutil aroma a cuero caro, mezclado con su perfume apenas perceptible. Esta atmósfera me envolvió al instante. Me acomodé en el asiento del pasajero, sintiendo la agradable suavidad de la tapicería. Él arrancó el motor, y el bajo y uniforme ronroneo llenó el silencio que se había producido. La ciudad se deslizaba lentamente tras las ventanillas del coche. Las calles, las casas, la gente, todo parecía ajeno, casi irreal. Mis pensamientos giraban en un torbellino desordenado, y con cada kilómetro recorrido sentía que me alejaba cada vez más de mi vida habitual y medida, de esa Elena que había sido hasta hacía muy poco. Al principio, apenas hablamos. Nuestras voces sonaban apagadas, como si temiéramos despertar al mundo real que dormía tras las ventanillas. Él me preguntó por mi infancia, por los lugares que me gustaba visitar de niña. Le hablé de un parque viejo y abandonado en pleno centro de la ciudad, donde los sauces llorones creaban túneles verdes con sus ramas y el agua del estanque reflejaba el cielo con una claridad increíble, cristalina. «Vamos allí», propuso de repente, sin pensarlo dos veces. Su espontaneidad me desarmó de nuevo. Estaba completamente desacostumbrada a cosas así. Sintió mi confusión y sonrió suavemente. Con él, de repente me di cuenta de cuánto echaba de menos precisamente eso. La ligereza, la impulsividad. Toda mi vida con Carlos siempre había estado sujeta a planes, horarios, a la búsqueda de una seguridad predecible. Pero ahora, aquí, en este coche, a su lado, la idea de simplemente confiar en el momento, de dejarse llevar por la corriente, no solo parecía tentadora, sino vitalmente necesaria. El parque nos recibió con silencio y una ausencia casi total de gente. Una brisa ligera jugaba con las hojas de los árboles, creando un susurro continuo y tranquilizador. Caminamos por las avenidas sin prisa, y nuestros pasos, de alguna manera, se sincronizaron por sí solos. A veces, nuestros brazos se rozaban accidentalmente al caminar, y cada contacto fugaz me provocaba un ligero cosquilleo eléctrico. Me sorprendí pensando que definitivamente no me gustaba esto, que estaba mal, pero mi cuerpo reaccionaba de manera completamente diferente, respondiendo a su cercanía con un temblor traicionero. Nos sentamos en un viejo banco de madera junto al estanque. Los patos se deslizaban silenciosamente sobre el agua oscura. Los reflejos de las nubes que flotaban en el cielo se rompían y ondulaban en la superficie. Me sumergí en la contemplación de esta escena tranquilizadora, disfrutando de la calma del momento, hasta que sentí su mano muy cerca de la mía. No me tocaba, no. Pero su sola proximidad era tan palpable que mi respiración se volvió involuntariamente más lenta, más profunda. Charlamos de trivialidades, del tiempo, del cambio de estaciones, que ocurre tan imperceptiblemente que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Su voz sonaba baja, casi como un susurro, y este murmullo tranquilo servía de acompañamiento perfecto al chapoteo del agua y al susurro de las hojas. Pero bajo la superficie de estas palabras insignificantes se sentía claramente algo más. Una tensión sutil, subyacente, una expectativa muda que ni él ni yo nos atrevíamos a verbalizar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el aire se llenó de un frescor vespertino. Él se quitó la chaqueta en silencio y me la puso sobre los hombros. Este gesto fue tan natural que me pareció una continuación de nuestros pensamientos, de nuestras palabras no dichas. Me envolví agradecida en su chaqueta, inhalando su olor, sintiendo el calor que aún guardaba la tela. El camino de regreso fue completamente diferente. La ciudad encendía gradualmente sus luces. Las farolas arrojaban reflejos caprichosos y danzantes sobre el parabrisas. Él puso música, una melodía suave y envolvente, y cuando se inclinó para cambiar la emisora de radio, nuestras manos volvieron a rozarse. Pero esta vez, ninguno de los dos apartó la mano. Su palma permaneció sobre la mía, cálida, fuerte, segura. Cuando llegamos a mi casa, las palabras de despedida parecieron inapropiadas. Simplemente nos quedamos sentados en el coche, en silencio,
nuestras manos todavía entrelazadas. El momento se alargó, se detuvo, como si ambos supiéramos. Cualquier palabra descuidada podría romper esta frágil y transparente burbuja que nos envolvía. Finalmente, solté suavemente mi mano. Pero el calor de sus dedos permaneció en mi piel durante mucho tiempo, incluso después de cerrar la puerta de casa detrás de mí. Esa noche, mientras el mundo entero dormía, yo yacía despierta. Su chaqueta todavía estaba sobre mí, encima de la manta. Un recordatorio silencioso de lo que había sucedido hoy, y de lo que aún podría suceder mañana. Los ecos de la reciente discusión todavía parecían flotar en el aire de las habitaciones. Carlos y yo rara vez discutíamos, pero esa tarde una pequeña chispa insignificante había provocado un verdadero incendio. Formalmente, todo comenzó por una trivialidad, una llamada perdida, una promesa incumplida, algún olvido doméstico. Pero yo sabía que la verdadera razón era completamente diferente. Algo mucho más profundo, complejo, para lo cual era difícil encontrar un nombre preciso. Me sentía acorralada, atrapada. Parecía que cada centímetro de mi vida, tan organizada, tan correcta, estaba cubierto por una fina capa invisible de polvo que, por alguna razón, solo yo notaba. Después de que Carlos se fue al dormitorio, cerrando la puerta demostrativamente con una fuerza y determinación que nunca antes le había visto, me quedé de pie en medio de la cocina, apoyando pesadamente las manos sobre la fría superficie de la encimera. Necesitaba aire desesperadamente. La atmósfera de la casa se había vuelto insoportablemente pesada, opresiva. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor, amenazando con aplastarme. Salí al jardín, dejando la puerta de la casa entreabierta. La fresca brisa nocturna me alivió un poco, pero no trajo el alivio deseado. Caminé por el sendero, sin saber a dónde iba, simplemente dejando que mis pies me llevaran hacia adelante. El profundo silencio de la noche era interrumpido solo por el suave susurro de las hojas y el lejano y apagado rumor de la ciudad dormida. Inconscientemente, mis pasos me llevaron hacia su terraza, como un movimiento instintivo e involuntario hacia el único lugar donde podría encontrar consuelo. Él estaba allí, sentado en un profundo sillón de mimbre, sosteniendo una taza con una bebida humeante. Sobre la mesita cercana ardía una vela. Su luz, suave y temblorosa, proyectaba sombras caprichosas y alargadas en su rostro. Al verme, dejó la taza a un lado. La expresión de su rostro se suavizó imperceptiblemente, se volvió más cálida, como si hubiera estado esperando mi llegada. No necesitó preguntar nada. Leyó en mi rostro sin error todas las huellas de cansancio, confusión y vacío interior. Me acerqué y me dejé caer en silencio en el sillón junto al suyo. La vieja madera crujió suavemente bajo mi peso. Por un momento, el único sonido alrededor fue el suave susurro del viento. Su sola presencia a mi lado tenía un efecto calmante en mí. No había necesidad de llenar las pausas con palabras, de mantener conversaciones vacías. Su mera proximidad silenciosa ya me ofrecía una sensación de refugio seguro. Miré la llama de la vela, la pequeña luz temblando y danzando con cada ráfaga de viento, y me sentí igual de frágil, igual de indefensa y vulnerable. ¿Estás bien? Su voz rompió suavemente el silencio. No bruscamente, sino suavemente, como un toque cauteloso, como una mano extendida en la oscuridad. No respondí de inmediato. Hice una pausa, como saboreando su pregunta, dejándola penetrar más profundamente, resonar en algún lugar de mi interior. No lo sé, susurré finalmente. A veces siento que todo a mi alrededor se ha detenido, se ha congelado, que mi vida es una fotografía vieja y borrosa en la que ya no me reconozco. Sus ojos seguían fijos en mí. En su mirada no había ni sombra de juicio. Solo una empatía silenciosa y profunda. Es muy fácil perderse, dijo igual de bajo. A veces solo necesitamos si es alguien cerca. Alguien que nos ayude a recordar quiénes somos en realidad. Su mano se deslizó sobre la superficie de la mesa, y sus dedos rozaron ligeramente los míos. Un contacto completamente fugaz, pero fue suficiente. Sentí cómo un ligero escalofrío recorría mi piel. Sin resistirme, dejé que sus dedos se entrelazaran con los míos, sintiendo la inesperada firmeza y seguridad de su agarre. El tiempo pareció detenerse de nuevo. El mundo exterior con todos sus problemas y ansiedades retrocedió.
se difuminó, desapareció. Solo quedamos nosotros dos, la llama parpadeante de la vela y este silencio nocturno cómplice. No sé quién de nosotros dio el primer paso, pero al instante siguiente sus labios ya estaban sobre los míos, suaves, tiernos, pacientes. En este beso no había ni una gota de prisa o pasión, solo una ternura completamente inesperada y desarmante. Una promesa silenciosa, susurrada sin palabras. Nos apartamos lentamente el uno del otro, pero nuestras frentes todavía se tocaban. Mi respiración era entrecortada, irregular, pero sentí con sorpresa que la pesadez que había oprimido mi pecho toda la noche, la pesadez del hogar, de las responsabilidades, de las expectativas ajenas, había desaparecido. Solo quedaba su calor, su tranquilizadora cercanía. Creo que debería irme, murmuré, aunque mis dedos todavía se aferraban tenazmente a su mano. Él no insistió, pero tampoco se apartó. Comprendía que la decisión debía ser mía. Y esta libertad, esta ausencia de la menor presión por su parte, paradójicamente, hizo que quisiera quedarme aún más. Pero aún así, me obligué a levantarme. Lentamente. Di un paso atrás. Antes de que me fuera definitivamente, tomó mi mano por última vez. Sus dedos recorrieron suavemente las líneas de mi palma, como dibujando un camino invisible que permaneció conmigo incluso después de que soltara mi mano. Regresé a mi casa, sintiendo todavía el sabor de su beso en mis labios. La puerta seguía entreabierta. La luz del pasillo proyectaba una larga sombra en el suelo. Carlos dormía. Su respiración profunda y regular llenaba el silencio del dormitorio. Me deslicé silenciosamente bajo las sábanas, acomodándome en mi lado habitual de la cama. Pero mis pensamientos todavía vagaban allí, en su terraza, volviendo al calor de su mano, al eco de sus palabras. Cerrando los ojos, dejé que las imágenes de la noche pasada se mezclaran con mis sueños. Sabía que esto no había sido un error, pero también comprendía claramente que cada paso así me alejaba cada vez más del camino seguro y trillado, cada vez más cerca del borde de un precipicio cuyo fondo aún no podía vislumbrar. A la mañana siguiente, después de la discusión y la conversación nocturna con Mateo, la pesadez en el aire no se había disipado, sino que parecía haberse intensificado. El sol apenas lograba abrirse paso a través de la densa capa de nubes. La casa, normalmente tan tranquila y apacible, parecía cargada de un silencio tenso y expectante. Carlos estaba notablemente más callado de lo habitual. Externamente, su rutina matutina no difería de la de todos los días. Se levantó temprano, preparó café, revisó algunos papeles de negocios en el comedor. Pero había algo nuevo, inquietante, en sus movimientos, en la forma en que se quedaba en silencio durante largos ratos entre sorbos de café, que me hacía sentir una creciente ansiedad. Yo, por mi parte, evitaba diligentemente cruzar miradas con él. Intentaba esconderme detrás de las tareas domésticas, fingiendo estar completamente absorta en detalles insignificantes. Pero mis pensamientos volvían obstinadamente a los acontecimientos de la noche anterior. Las palabras de Mateo, su contacto, todo resonaba dentro de mí como un eco incesante. Intentaba convencerme de que todo aquello no significaba nada, que era solo una debilidad momentánea. Pero una parte profunda de mí sabía que eso era autoengaño. Las horas pasaban, y la tensión en la casa crecía a cada minuto. Me sentía atrapada en una trampa sin salida ni posibilidad de explicar nada. Carlos me observaba mucho más atentamente de lo habitual, como si intentara leer en mi rostro alguna verdad oculta. En su mirada no había una acusación directa, pero se traslucía una sombra de duda, una especie de curiosidad silenciosa y penetrante que me desequilibraba, me hacía sentir extremadamente incómoda. Intenté desviar la conversación hacia temas neutros y cotidianos, pero él parecía completamente desinteresado. ¿Estás bien?, preguntó de repente, rompiendo bruscamente el prolongado silencio en la cocina. Sí, claro, todo bien, respondí apresuradamente, quizás demasiado apresuradamente. Él asintió, pero por su rostro se veía que no me creía. Sin embargo, no insistió. Simplemente terminó su café en silencio y salió de casa, diciendo de pasada que tenía que resolver algunos asuntos. Su partida, en teoría, debería haberme aliviado, pero en lugar de eso, el vacío que dejó se llenó instantáneamente con una pesada premonición de algo inevitable, como si un resorte invisible se hubiera comprimido al máximo y estuviera a punto de soltarse. Decidí salir al jardín para airearme un poco, pero tampoco allí encontré la paz que buscaba.
Parecía que cada objeto, cada rincón del jardín, guardaba un recuerdo de él. El banco donde nos habíamos sentado, la valla que él había reparado. Incluso el suave susurro del viento entre las hojas traía insistentemente a mi memoria sus palabras, su mirada, su mera presencia. Me dejé caer directamente sobre la hierba, abrazándome las rodillas, e intenté calmar los latidos desbocados de mi corazón. El resto del día transcurrió en un estado de ansiedad febril. Hacia la tarde, Carlos regresó a casa, notablemente antes de lo habitual. Entró en silencio, casi sin hacer ruido, pero su mirada me encontró de inmediato. Y en sus ojos vi algo nuevo, algo que no había notado antes. No sé exactamente qué era. ¿Sospecha, preocupación o una extraña mezcla de ambas cosas? Pero sentí que mi corazón se detenía por un instante. ¿Cómo te fue el día?, pregunté, esforzándome al máximo para que mi voz sonara tranquila y natural. No respondió de inmediato. Me miró con una mirada larga y penetrante que me pareció insoportablemente pesada. Finalmente dijo: «Normal. ¿Y el tuyo?» «También bien», logré decir, intentando esbozar una sonrisa, pero mis labios apenas me obedecían. Volvió a sentir, pero no apartó la mirada. Su forma de mirarme era diferente, había cambiado. Parecía intentar escudriñar mi alma, encontrar algo oculto detrás de mis palabras, leer entre líneas. Me moví incómoda en mi sitio, buscando algo que hacer, pero el aire entre nosotros se había vuelto tan denso, casi palpable. Durante el resto de la noche continuó observándome con la misma atención, como si cada gesto mío, cada palabra, fuera una pista, una clave para el enigma que intentaba descifrar. Yo, por mi parte, me sentía como una equilibrista caminando desesperadamente sobre la cuerda floja por encima de un abismo. Una parte de mí anhelaba la estabilidad y la seguridad. Quería dar marcha atrás, volver a la vida de antes. Pero la otra se sentía irresistiblemente atraída hacia adelante, hacia ese borde seductor pero peligroso. Cuando por fin se fue a dormir, permanecí despierta durante mucho tiempo, mirando el techo oscuro. Sentía cómo la oscuridad de la habitación se cerraba a mi alrededor. Parecía que todo había llegado a un punto crítico, al borde mismo del precipicio, y no sabía si sería capaz de dar el siguiente paso sin caer. Esa noche, tumbada en la cama, el sueño me rehuía, como si yo fuera una extraña para él. Carlos dormía profunda y plácidamente a mi lado. Su respiración lenta y regular llenaba el silencio del dormitorio. Pero en mi cabeza rugía un verdadero huracán. Recordaba una y otra vez los ojos de Mateo. Recordaba nuestro jardín. Recordaba aquel instante en que nuestros dedos se encontraron tan naturalmente como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Comprendía claramente que no podía seguir así. No se puede vivir dividida entre dos vidas, entre dos mundos completamente diferentes. Pero también sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría irreversiblemente todo a mi alrededor. La mañana trajo consigo un aire frío, casi cortante. Abrí de par en par las ventanas del dormitorio, dejando entrar las ráfagas de viento y la luz pálida y difusa del nuevo día. Pero esta claridad matutina no trajo respuestas, no disipó las dudas. Carlos seguía durmiendo, murmurando algo ininteligible en sueños. Sentí un nudo doloroso en el estómago al mirarlo. Había tantas cosas que quería decirle, explicarle, pero las palabras se atascaban en mi garganta, como un nudo. No se trataba de que hubiera dejado de amarlo. No. Probablemente todo era mucho más complicado. Algo que ni yo misma podía entender y definir completamente todavía. Decidí salir al jardín, simplemente para respirar aire fresco. La hierba húmeda por el rocío enfriaba mis pies descalzos. Los olores de la tierra mojada y las hojas podridas llenaban mis pulmones. Cerré los ojos por un instante, intentando poner en orden, de alguna manera, los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Me pregunté, ¿y él, Mateo, estaría ahora en su casa? ¿Se habría despertado también con esta pesadez en el alma, con estas dudas persistentes? Quizás se sentía tan perdido como yo. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia la valla que separaba nuestras propiedades. Y tan pronto como crucé el límite invisible de su jardín, lo vi. Estaba de pie junto a la misma mesa de madera donde habíamos pasado tanto tiempo hablando. Su figura, vestida con una simple camiseta oscura, se recortaba nítidamente contra el cielo nublado y gris. Al oír mis pasos, levantó la cabeza, y en su rostro se reflejó una expresión
que no era ni sorpresa ni alegría. Algo mucho más profundo, más serio y denso. Al principio no dijimos nada. Simplemente nos quedamos de pie mirándonos el uno al otro. Y en ese silencio tenso, cualquier palabra parecía superflua. Finalmente, él rompió el silencio. Su voz sonó suave, casi cautelosa, como si temiera romper algo invisible y frágil. No pensé que vendrías esta mañana. Yo tampoco lo pensé, respondí, y mi propia voz me sonó sorprendentemente firme y segura, en absoluto acorde con la confusión que reinaba en mi interior. Nos sentamos a la mesa, como habíamos hecho tantas veces antes. Las palabras fluyeron de nuevo entre nosotros, pero ninguna tocaba el tema principal, el más importante, que flotaba invisiblemente en el aire. Hablamos del tiempo, del jardín marchito, de trivialidades sin importancia que solo llenaban el espacio, pero no daban respuestas a las preguntas que nos atormentaban. Sin embargo, en la atmósfera misma de esa mañana había algo diferente. Algo que nos empujaba inexorablemente hacia una línea invisible, hacia un punto de no retorno. Finalmente, Mateo dejó decididamente su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. No podemos seguir así, Elena. Su tono era firme, pero en él no se oía ni reproche ni acusación. Más bien, era una simple constatación de hechos. Una verdad que ambos conocíamos desde hacía tiempo. Lo sé, respondí en voz baja, pero no sé qué hacer. La franqueza de mis palabras me sorprendió incluso a mí misma. Él asintió, como si hubiera esperado precisamente esa respuesta. Ninguna decisión será fácil, dijo. Pero no decidir nada también es una elección, y a veces la más destructiva. El peso de sus palabras cayó sobre mí con toda su fuerza. Sabía que tenía razón. Había llegado el momento de mirar la verdad a la cara, de enfrentarse a lo inevitable, de admitir que mi vida ya no podía seguir igual. Pero el miedo me paralizaba de pies a cabeza. El miedo de herir a Carlos. El miedo de destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo. El miedo de cruzar una línea de la que ya no habría retorno. Una ráfaga de viento pasó entre nosotros, arremolinando las hojas caídas que se acumularon inmediatamente en un rincón del jardín. Volvimos a quedarnos en silencio, cada uno sumido en sus pesados pensamientos. Mi mente se debatía febrilmente, intentando encontrar una salida, una solución, algún compromiso. Pero todos los caminos, todas las opciones, parecían conducir al mismo punto, al cambio. Finalmente, me levanté de la mesa, sintiendo el frío del aire matutino en mi piel. Él se quedó sentado, observándome en silencio, sin decir nada más, y no hacían falta palabras. Ambos sabíamos. Esto era el principio del fin. Ese mismo momento en que nuestras decisiones determinarían el curso futuro no solo de nuestras vidas, sino también de la vida de Carlos. Me dirigí hacia mi casa con una pesadez insoportable en el corazón. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí. Pero el calor familiar de mi hogar no logró disipar el frío interior que me atenazaba por dentro. Miré a mi alrededor, los muebles familiares, las fotografías en las paredes, todo lo que había sido parte integral de mi vida durante tantos años. Y de repente comprendí que por primera vez veía todo esto con ojos completamente diferentes. Como si ya no perteneciera a este lugar. No del todo. Subí al dormitorio y encontré a Carlos todavía durmiendo. Su rostro en sueños era tan tranquilo, tan sereno. Ignoraba por completo la tormenta que rugía en mi alma. Me senté silenciosamente en el borde de la cama, sintiendo con todo mi cuerpo el peso de todo lo que había quedado sin decir. Sabía que no podía seguir viviendo así. Sabía que los cambios eran inevitables, aunque todavía no imaginara cuál sería mi siguiente paso. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era quedarme sentada allí, junto al hombre con el que había compartido tantos años de mi vida, y prepararme en silencio para lo que vendría después. Esta historia no es ficción. Está basada en hechos reales, en una experiencia de vida auténtica. Quizás la experiencia de alguien, compartida con nosotros, ayude a alguno de ustedes a ver su propia situación desde otro ángulo o a encontrar la fuerza para una decisión difícil. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Elena? ¿Vale la pena una aventura fugaz o un sentimiento profundo, la destrucción de una vida familiar estable pero marchita? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta
y suscribirte al canal para no perderte nuevos y no menos emocionantes relatos de la vida.